Muchísimas gracias, Miriam, por participar en este seminario de modo online y superar todas las cuestiones tecnológicas, ¿no?, de las pruebas de conexión. Y bueno, pues gracias a la tecnología contamos con tu presencia. Si el otro día decía que mi compañera Pilar Díez del Corral despertaba nuestras envidias porque estaba en Roma de estancia, pues estoy segura que Miriam Seco está en el top one de nuestras envidias sanas, porque se conecta desde su casa, desde Cairo, que además hay que decir que tiene una vista a las pirámides que es absolutamente maravillosa. O sea, con eso ya. Y bueno, pues muchas gracias por participar en este encuentro. La ponente Miriam Seco es directora del proyecto de excavaciones en el templo de Tutmosis III y además profesora de la Universidad de Sevilla, ¿no? En esta ocasión nos va a hablar de una temática que tiene relación con el campo cronológico que ella investiga, titulada Un descubrimiento casual, robo y mercado negro, la tumba de las 3 esposas extranjeras de Tutmosis III. Así que nada más, muchísimas gracias, Miriam. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy encantada de participar en este seminario de egiptología, de egiptomanía, coleccionismo y falsificaciones de arte antiguo. Quería agradecer pues, a Inmaculada Vivas, a Antonio Pérez Largacha y a Esther Pons la invitación que me han hecho a participar en este interesante seminario. Cuando me lo propusieron, pues inmediatamente pensé en la tumba de las 3 esposas extranjeras de Tutmosis III. Es un tema que siempre me ha gustado mucho, una tumba con mucho misterio y una tumba de la que salió un ajuar fantástico. Como bien ya ha comentado Inmaculada Vivas, pues vamos a hablar de una época de esplendor del Antiguo Egipto, vamos a hablar del reinado de Tutmosis III, que como todos sabéis, pues fue un faraón de la 18 dinastía y fue quien creó las bases de lo que sería un gran imperio. Durante su reinado, Egipto alcanzaría una máxima extensión territorial, tanto por el norte como por el sur, y sus fronteras pues, se veían ampliadas por estas zonas. Aquí en la imagen veis un mapa del imperio de Tutmosis III, de la época de Tutmosis III. En los primeros años este faraón pues, conquistará las costas cananeas, son las campañas de los años 25 y 29. Muy importante también fue la conquista de Kadesh y de todo el territorio con las campañas de los años 30 y 31. La ofensiva que llevó a término contra el reino mitanio en la campaña del año 33. Y luego hará una serie de campañas de defensa durante los años 34 y 42 de su reinado. Así, como vemos en esta imagen, las fronteras se extendieron desde el Éufrates, que vemos en la zona norte, hasta la zona de Napata en el sur. Hoy vamos a hablar de las 3 esposas extranjeras de Tutmosis III y estas esposas podrían encajar en el marco de lo que fue la 6ª campaña militar de Tutmosis III contra la zona de Siria. Esta, pues, según las crónicas del faraón, acaeció en el año 30 de su reinado. Como sabemos, tras esta campaña no solo se enviarán hijos de príncipes extranjeros a Egipto para recibir una educación proegipcia en Egipto, sino que se firman y se cierran una serie de tratados de paz y como rúbrica se enviarán princesas extranjeras para que casen con el faraón. En Karnak hay representadas en las paredes del templo parte de las crónicas de este faraón. Aquí tenemos una lista de ciudades vencidas en el que aparecen una serie de asiáticos, como veis, con las manos atadas a la espalda, y en lo que sería el cuerpo, lo que vemos es el cartucho almenado con los nombres de los distintos territorios y distintas ciudades vencidas.
Aquí otra representación también de Karnak y el famoso pilono número 7 de Karnak, construido por Tutmosis III, en la que vemos esta impresionante representación del faraón triunfante, vencedor y aplastando y venciendo a todos esos enemigos. Y justo debajo de los pies pues tenemos unos registros con los nombres de todas estas ciudades vencidas, toda una serie de extranjeros, como hemos dicho, con las manos atadas y con los cartuchos almenados con los nombres. En este marco hablaremos de las 3 esposas extranjeras de Tutmosis III, que fueron pues Menhet, Menuit y Merti. Estas 3 esposas extranjeras probablemente fueron hijas de gobernadores sirios y hablaremos del descubrimiento de su tumba que fue realizado el 7 de agosto de 1916. Es una tumba que fue descubierta por habitantes locales de la zona y su tesoro saqueado y vendido en el mercado de antigüedades. Los nombres de las 3 princesas precisamente aparecen inscritos en muchos de los objetos procedentes de esta tumba. Tenemos pues jarras de libación, vasos canopos, escarabajos de corazón y todo con los nombres de estas esposas extranjeras de Tutmosis III, de las que curiosamente pues no sabemos mucho. Todo lo que sabemos es a través de esta fascinante tumba que desgraciadamente no fue excavada por arqueólogos. También sabemos que en estos objetos, muchos de estos objetos, apareció el nombre de la esposa, el nombre de las princesas, pero también el título, y el título que llevaban era el de esposa real, no el de gran reina. También os quería mostrar esta bella representación, esta bella imagen que está en la cámara funeraria de la tumba del faraón Tutmosis III en el Valle de los Reyes, en el que vemos al faraón que está siendo amamantado por la diosa Isis, representada en forma de árbol, y detrás vemos pues la imagen del faraón con distintas esposas. Ninguna de ellas es las esposas extranjeras. Algunas de estas esposas están representadas ya como difunta y la última está representada es la hija. Como ya hemos avanzado, la tumba de las 3 esposas extranjeras de Tutmosis III fue descubierta por habitantes de la zona el 7 de agosto de 1916. Y no hubo ningún arqueólogo presente en dicho descubrimiento. La tumba se sitúa en el Wadi Gabanat el Gurut, que es un wadi situado en la parte más al sur de la montaña tebana. Es una zona que estaba dedicada a niños y mujeres reales de la 18 dinastía, y está situada justo en la parte trasera del Valle de los Reyes. También quería señalar que entre la tumba del faraón Tutmosis III del Valle de los Reyes, que está metida en un cañón y en altura, hay muchas similitudes con esta tumba de las 3 esposas extranjeras de Tutmosis III. Aquí tenemos una imagen de ambas entradas a la tumba. A la izquierda vemos la tumba de Tutmosis III en el Valle de los Reyes. Vemos cómo la tumba se hace a gran altura precisamente para evitar el robo de los saqueadores. Actualmente pues tiene unas escaleras de madera que permiten el acceso a los visitantes que pasan por el Valle de los Reyes. A la derecha tenemos una imagen sacada del libro de Lily Quest, en la que también vemos cómo esta tumba se sitúa en el final del wadi y a una altura pues superior a 10 metros del nivel del suelo.
De hecho, para poder subir a esta tumba, o bien había que subir a través de una escalera, que es la que vemos en la fotografía, o había que deslizarse con cuerdas desde la parte alta de la montaña. Es decir, es una zona de difícil acceso. Pero el tema principal que nos atañe hoy en este seminario es el descubrimiento casual y el destino que tiene en un ajuar encontrado, y cómo las circunstancias de un descubrimiento marcan el futuro de ese tesoro descubierto. Vamos a hablar un poco cómo fue ese descubrimiento o qué pasó en esos momentos, en 1916. Taufik Boutros, que era un inspector de antigüedades, inmediatamente alertó de lo que sucedía. La tumba fue descubierta el 16 de agosto y prácticamente una semana después ya se estaba hablando de ese descubrimiento. Taufik Boutros se alertó de lo que sucedía, y en esos momentos había un arqueólogo inglés en el West Bank, viviendo en el West Bank, que era Mackay, y fue el que escribió una carta el 14 de agosto a Gardiner, que en esos momentos se encontraba en Inglaterra, y inmediatamente vieron que la calidad de las piezas que se estaban saliendo en el mercado y que se estaban vendiendo era de una enorme calidad, y que por tanto se trataba de una tumba real y que había que evitar por todos los medios que se robara. Mackay, en esta carta que escribe a Gardiner el 14 de agosto, una semana después del descubrimiento, le cuenta que en el robo están implicados 10 hombres del Kurna, y dijo que también estos hombres pues habían encontrado vasijas de alabastro que estaban inscritas, habían encontrado joyas de oro que tenían el cartucho. Es decir, va explicando todo lo que están viendo en el mercado de antigüedades que se estaba vendiendo de esta tumba: brazaletes, diademas, sandalias, collares, es decir, un ajuar típico de un ajuar de muchísima calidad. Y muchos de estos objetos estaban inscritos con cartuchos. Lo que ocurrió es que todo lo que se saqueó de la tumba se vendió rápidamente a compradores, y una gran parte de estos objetos fue vendido a un señor llamado Mohammed Mohaseb, que era muy conocido, era un terrateniente de mucho dinero, pero que también se dedicaba a la venta de antigüedades. A este hombre pues lo interrogaron, registraron sus casas y nada se encontró. Taufik, como intentó identificar a los ladrones y no lo consiguió, pues lo que decidió fue pedir permiso a Cairo para hacer una excavación, y así Mohammed Shaban llega que estaba en Luxor, hace una primera intervención en la tumba, es decir, una primera intervención que tiene lugar entre el 14 y el 28 de septiembre, es decir, apenas un mes, un poco más de un mes después de ese robo, y este equipo que hace la excavación, pues lo que ve es que se encuentra que está todo robado, no queda nada de los objetos importantes. Lo que sí encuentra pequeños objetos todavía por la tumba que registran en el Museo del Cairo. Pero para cuando Shaban termina la excavación, justo Carter, en octubre de 2016, de 1916, llega al Cairo y también pide permiso para poder excavar y inspeccionar la tumba. ¿Qué es lo que hizo Carter? Una cosa muy curiosa, porque como ya tenía permiso Lord Carnarvon para trabajar en el Valle de los Reyes, aunque se habían paralizado las excavaciones por motivo de la Guerra Mundial, sí que lo que hizo Carter fue aprovechar este permiso para hacer una extensión y hacer la prospección en el valle, en la zona sur de la montaña tebana. Así tenemos a Carter, que trabaja desde octubre
de 1916 hasta enero de 1917. Y igualmente hizo una serie de cartografías, encontró pequeños objetos. Sí que Carter, tenemos un texto muy curioso que escribe Carter en sus notas, en su libro de campo, y habla de las circunstancias del robo. Carter escribe en sus notas que este robo estuvo muy bien preparado y que debieron de entrar en el lugar, llevarse todo y hicieron un juramento para no decir nada de lo que había pasado ahí y vendieron inmediatamente todo, pasaron al East Bank y vendieron todas las antigüedades inmediatamente en el mercado negro. Por eso fue lo que se alertó a los miembros del servicio de antigüedades. Pero lo que ocurrió también es que estos campesinos que habían vendido el tesoro, que habían robado la tumba, empezaron a vivir como ricos y claro, esto alertó a todos sus vecinos y la policía acabó registrando las casas de algunos de estos vecinos. Y es muy curioso porque Carter escribe en sus notas que incluso a uno de ellos la mujer le dijo a la policía dónde guardaba el dinero. Es decir, no encontraron nada de los objetos, por supuesto ya estaba todo recolocado y lo que sí tenían era el dinero de esa venta. Sin embargo, estamos hablando de 1916, luego se calma todo y curiosamente 2 años después, en 1918, es cuando empiezan a aparecer de nuevo objetos de esta tumba. Se ve que estarían todos alertados, decidieron no hacer nada, no mover nada, y en 1918 aparecen objetos de la tumba y fue el Metropolitan Museum el que compró 24 de estas piezas. Hay que tener en cuenta también que en aquella época existía la ley de antigüedades impuesta en 1912 y en esta ley lo que obligaba es que los objetos que se vendían deberían de estar previamente registrados por las autoridades. Sin embargo, una cosa curiosa, porque al comprador que compraba un objeto no registrado, tampoco se le aplicaba una sanción. Y a comienzo del siglo XX se consideraba que los objetos, una vez sacados de su contexto original, se consideraban compras legítimas y era preferible que acabara en manos de instituciones que no en colecciones privadas. Claro, nos tenemos que mover en esa situación. ¿Qué es lo que ocurrió también en esa época? Pues todo esto animó, porque claro, todo esto se sabe en un pueblo como el Kurna, los que conocéis Kurna sabéis que no hay secretos, inmediatamente la voz se corrió y claro, esto animó a los cazatesoros a seguir buscando ante la posibilidad de dar con un gran botín. Hay que recordar que en estos años de la Primera Guerra Mundial, estamos en plena guerra mundial y esto hace que cada vez haya menos representantes del servicio de antigüedades en Luxor, presentes en Luxor, que era una circunstancia idónea para el descontrol y para estos robos. A pesar de que el servicio de antigüedades siempre intentara controlar la situación. Luego, ya no se vuelve a la tumba, ningún arqueólogo vuelve a la tumba hasta que Winlock, después de la Guerra Mundial, en 1922, va a la zona, pero no entra en la tumba hasta 1928 o 1929. Como ya hemos visto, la tumba se encuentra en un sitio perfectamente protegido contra ladrones, de difícil acceso. Ahí vemos todavía la escalera para poder subir arriba y entrar en el pasillo de acceso a la tumba. La tumba estaba todavía llena de escombros,
como hemos dicho, había pequeños objetos que todavía se encontraban. Aquí en la imagen, que es del libro de Lilliput, vemos ese montón a la izquierda todavía de cajas para los que habéis trabajado en Luxor, sabéis las cajas de madera de palmera que se utiliza para transportar piezas. Todo estaba lleno de los trazos y los restos de esos ladrones que habían robado la tumba, y una abertura en la montaña en lo que daba acceso a la entrada a la tumba. Este pasillo vemos también cómo partes del techo se habían desplomado. Aquí tenemos muchos problemas de filtraciones. Como sabéis, en Luxor a veces hay lluvias torrenciales, no es muy corriente, pero a veces pasa, y esas lluvias torrenciales pues hizo que a través de unas filtraciones entrara el agua en la tumba. Por eso, de esta tumba hemos encontrado piezas del ajuar, piezas de piedra, de metal, pero se perdió todos los materiales orgánicos, la madera estaba totalmente descompuesta, es decir, eso también ha marcado el agua que entró en la tumba, marcó los restos que han quedado de este espectacular ajuar. Otro dato curioso es que los ladrones pues sacaron todos los objetos, se llevaron los objetos más fáciles de transportar, pero con los que encontraban más dificultades, lo que hacían era enterrarlos por el valle en sitios estratégicos para luego poder volver a esos sitios para desenterrar esas joyas o esos tesoros que no se pudieron llevar en un primer momento. Es una organización que siempre lo hacían así. Ya habrá que esperar a 1988, cuando el propio Metropolitan Museum hace una campaña arqueológica en la tumba. Estamos hablando de noviembre y diciembre de 1988, y es cuando se hace pues un plano detallado de la zona. Aquí, como veis, pues la entrada del Wadi, la subida de 10 metros, y accede a toda esta zona, que es la que hemos visto llena de rocas y de desprendimientos del techo, con el pasillo que da acceso a una única cámara funeraria. Es decir, las 3 princesas fueron enterradas en una única cámara funeraria. Aquí vemos cómo el Metropolitan Museum pues, volvió a excavar la zona, continuó encontrando pequeños objetos, ya se limpió completamente la tumba, y sí que encontraron una fosa, una pequeña fosa que daba acceso a una cámara, una cámara que era adyacente a la cámara funeraria, pero en esta cámara aquí tenemos un dibujo, un plano, una planimetría de esta cámara. Aquí tenemos las imágenes sacadas del libro de Lilliput. Esta cámara pues estaba completamente vacía. Como hemos dicho, la tumba es una tumba sin decorar y con una única cámara funeraria. Pero en 1918 empieza a salir al mercado de nuevo piezas de este tesoro. Entonces tenemos al gran protagonista, que es el Metropolitan Museum, que es el que prácticamente compró la mayor parte de este ajuar, pero fue una labor de muchos años. El Metropolitan Museum estuvo comprando piezas desde 1918 hasta 1988, comprando piezas de este ajuar en el mercado de antigüedades. La primera compra, como hemos dicho, es de 1918, que compró 24 piezas, y luego entre 1918 y 1922 adquiere una gran parte de la colección, y la segunda tanda de piezas de la colección las compra entre 1958 y 1970.
Vamos a ver algunas de estas maravillosas piezas que están actualmente en el Metropolitan Museum. Pues se encontraron las sandalias de las princesas. Aquí tenemos dos ejemplos. Son sandalias de oro muy conocidas, con los dedos, la cobertura de los dedos también en oro. Se encontraron pues copa para beber de estilo mitanio, también en el Metropolitan Museum, los pendientes acanalados de oro, diferentes tipos de jarras de alabastro con asas, luego están todos los vasos de ungüentos, de aceites, muchos de ellos pues con el cartucho de Tutmosis III. Hay una pieza espectacular que es hay varios espejos, pero este es uno de ellos, un espejo que tiene el cartucho de Tutmosis III arriba y el mango de oro decorado con la cabeza de Hathor, una obra de arte. También tenemos la famosa diadema decorada con las dos cabezas de gacela. Luego tienen pues estas decoraciones, rosetas con incrustaciones de piedras preciosas. Este hermoso collar, también muy conocido, que se encuentra actualmente en el Metropolitan Museum, con el cierre y el broche con la cabeza de halcón. Pectorales de pan de oro. Aquí tenemos un ejemplo. Estos pectorales de pan de oro pues se colocaban normalmente sobre las momias, pero también pues se compraron pendientes, collares, brazaletes, es decir, una ingente cantidad de objetos de gran valor. Y también tenemos esta famosa peluca confeccionada en oro, yeso, cornalina, vidrio y jaspe. La mayoría, como hemos visto, la mayoría de estas piezas se encuentran en el Metropolitan Museum. Hay que saber que de esta tumba se hallaron un total de 324 piezas que Lily Quest en su publicación hace un catálogo, y en ese catálogo es muy interesante porque el Metropolitan Museum, además de comprar todas estas piezas durante años, ha estado investigando. Múltiples investigadores han trabajado el tema y han hecho, bueno, esta publicación, por ejemplo, en la que hay un catálogo especificando en qué sitio está cada pieza. Un gran número está en el Metropolitan, pero también tenemos algunas piezas en el Museo del Cairo, algunas están en la colección de Carnarvon y ahí repartidas por colecciones de todo el mundo. Ese trabajo es espectacular y podemos ver toda la relación de todas estas piezas. No quería terminar mi presentación sin poner esta imagen también del valle, de la zona sur de la montaña tebana, en este lugar, mismo sitio donde se encontró la tumba de las 3 esposas extranjeras. Este lugar va a seguir dando informaciones y novedades, porque en octubre de 2022 la misión de Pierre Litterland dio un comunicado diciendo que habían descubierto una tumba real en esta zona, una nueva tumba. No la han excavado todavía, pero ya habían visto que la cerámica era sobre todo la primera fase del reinado de Tutmosis III, lo que cuadra perfectamente con el tipo de tumbas que se encuentran en esta zona, dedicadas a princesas y a niños de la 18 dinastía. Y en la tumba pues vieron que se había abierto y reutilizado en varias ocasiones, y que bueno, va a dar bastantes resultados. Vamos a tener que ir escuchando qué pasa en esta zona y seguiremos con los descubrimientos. Aquí otra imagen de esta zona de Wadi el Gurut.
Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Miriam, por la fantástica presentación y haber sido tan precisa con el tiempo. Vamos a hacer una breve ronda de preguntas. No sé si hay en la sala curiosidades, comentarios, preguntas. ¿Se sabe esta nueva tumba que han descubierto, o sea, de quién es? ¿O algo ha trascendido, algo se ha enchivado, o no se sabe nada, Miriam? Soy Mari Carmen. Se oye muy mal. Sí, mira, si quieres te repito la pregunta. Es Carmen Pérez Díaz quien te pregunta. Por eso. Sí, sé que es Mari Carmen Pérez Díaz la que me pregunta. Sí, pero sí. No, por no esta tumba que tú comentabas en los últimos minutos de la presentación, si se sabe algo más, a quién pertenece. No, dieron ese comunicado en octubre y nada, yo sí que le escribí al director, porque esta foto que he puesto al final precisamente es de 2017, cuando fuimos a visitar su excavación. Lleva años trabajando en la zona, excavando tumbas, y me llamó mucho la atención que, bueno, pues que dijera que es una tumba real y que tiene ajuar. Entonces, por eso le pregunté para ver qué más información podía dar, pero claro, me dijo que no habían podido entrar, o sea, no habían podido excavar todavía, y que seguirán en la campaña próxima, que no podían dar más información. Y de hecho yo he querido hacer fotos nuevas de la zona y es imposible ir para esa zona y hacer fotografías. Está ahora mismo totalmente prohibido, porque, bueno, es una zona muy importante que yo creo que va a dar noticias pronto. Yo creo que el otoño próximo seguro que alguna información novedosa vamos a tener. Muchas gracias, Miriam. ¿Alguna pregunta más por aquí? ¿Nada? Pues nada, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a vosotros.